Mil disculpas, señores, se me reinició el computador. Bueno, volvamos. Lord, ¿qué es lo que usted más le llamó la atención en el video sobre la fabricación de los neumáticos? Y ingeniero, lo que más me llamó la atención fueron los procesos que tuvo que pasar esos neumáticos para así mismo tener una fabricación nueva. El proceso más importante es de hacerlo elástico para tener que darle su forma, el molde a la llanta. Eso es lo que más me llamó la atención. Ya, sí, sí, un proceso que sí vale la pena revisarlo, cómo se realiza. Entonces vemos de cómo se todo este proceso para hasta obtener los neumáticos que nosotros estamos utilizando en nuestros vehículos. Ahora sí también se tiene que tener en cuenta un tema muy, ¿cómo se puede decir? Un tema que va por la parte ambiental, acerca del reciclado de estos neumáticos. En la actualidad ya se busca alternativas, también se utiliza el asfaltado, se utilizan los establos, y en algunas utilizaciones también se realiza calzados. La cuestión es que el parque automotor del planeta es muy extenso y por ende también influye a un consumo de estos neumáticos. Estamos hablando que solo un 20% es el que se lo logra reutilizar con el proceso de reencauche, pero el resto, también se habla del más de 50% son abandonados, que no se los puede reutilizar. Y este es un foco de contaminación, el cual se busca reducir brindando o buscando alternativas para ver en qué se puede utilizar estos neumáticos ya usados. A ver, veamos, les proyecto unas diapositivas para revisar esto. Entonces el día de hoy vamos a revisar lo que es el reciclaje de neumáticos. Proyecto. El reciclaje de neumáticos. Listo. ¿Qué es de un neumático? Ya hemos revisado ya estas 2 últimas semanas, se ha revisado qué es el neumático. Es una pieza toroide de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos y máquinas. Su función principal es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, posibilidad de arranque y frenado y también las guías. Los tipos de neumáticos ya hemos hablado por su construcción diagonal, radial y autoportable. En las diagonales, las distintas capas de los materiales se colocan de forma diagonal de una sobre otra. Radiales, las capas de material se colocan una sobre otra en línea recta, sin sesgo. En los autoportables, las capas de material se colocan una sobre otra en línea recta, sin sesgo también en los flancos. Entonces aquí tenemos las denominaciones o las partes o las capas que tienen los diferentes neumáticos. Por su cámara tenemos Pneumatic True Tie y Pneumatic Tubeless o sin cámara. Los neumáticos True Tie son aquellos que usan cámara y una llanta especial para ellos. No se pueden montar sin cámara. En cambio, las tubulares son las que normalmente se conocen sin cámara. Esas no tienen la necesidad. De las ventajas y desventajas de cada una de ellas ya hemos revisado. Si tenemos el neumático tubulares y los neumáticos con cámara. Ahora sí, vámonos al reciclaje, lo que es netamente reciclaje. Portocarrero, ayúdenos con la lectura, por favor. Buenas tardes con todo. Igualmente, profe. Reciclaje. El reciclaje, el reciclaje es esencial para reutilización de los recursos aplicados durante la vida útil de un automóvil. Y existe un crecimiento de interés de la industrial automotriz
En Me actividades graba lo del entorno, así que por favor si realizadas le con pongo el las micrófono que está grabando. proporciones ambientales. Ya, entonces el reciclaje es esencial para la reutilización de los recursos aplicados durante la vida útil del automóvil. Entonces nos quiere decir que siempre durante los años que tengamos nuestro vehículo, siempre nosotros vamos a tener que cambiar los neumáticos. Y siempre tenemos nosotros que ver las actividades que se realiza o el fin a dónde se van estos neumáticos. ¿Para qué? Para la protección del medio ambiente. En algunos parques también se ha observado que utilizan estos neumáticos para medio arreglar un parque o decorar. Los usos, como les mencionaba, la reutilización es el 5%. Se usan en la generación de energía, en la segmentación o para hacer carreteras, un 2%. El 2% se depositan en centros de acopio y el 91% se abandona. Entonces tengan en cuenta, el 91% de los neumáticos estamos abandonándolos. Están siendo, como dice, un contaminante para el medio ambiente. Entonces por eso que debemos tratar nosotros ver cuáles son las formas para que mitigar esta contaminación, reduciendo o reutilizando de alguna manera estos neumáticos. Las alternativas a destacar: separación, recogida y envío a vertederos autorizados. Separación, envíos a procesos de reencauchado. Separación y selección de su reutilización cuando están en buen uso. Fragmentación con el resto del vehículo. Entonces son algunas alternativas que se destacan porque son las que más se utilizan. También tenemos que, como pueden ver, estamos hablando de los neumáticos, estamos haciendo para los calzados. Como pueden ver, se utilizan para las suelas de algunos calzados y el tubo de los neumáticos con cámara pues también están siendo utilizados para realización de calzado, como pueden ver en la figura. También los neumáticos estamos transformando en asientos, cojines, mesas de centro. El ingeniero Troya, si estuvieron en las casas abiertas del anterior ciclo, pudieron observar este tipo de arreglos que se hacía con neumáticos. Es una forma muy interesante, se busca que se realicen emprendimientos con esto. Y aquí es más la habilidad de las personas para buscarle usos a estos neumáticos. Tenemos la planta de reciclado. Como pueden ver, tenemos una planta de reciclado de estos neumáticos. En el país, pues hasta el momento no tengo conocimiento si es que existe o no existe en esa planta. Entonces, como introducción, el sistema propuesto tiene la capacidad de procesar 2.000 kilogramos hora de neumáticos. El anual estimado es aproximadamente 7.000 toneladas que se presumen una medida de 3.55 horas de trabajo efectivo. La cantidad de goma obtenida es un 70% y a 80% del peso total del material de los neumáticos procesados con una tasa de fibra especiales. El 30-20 restante se componen de acero, las formas de la camisa o los cinturones del neumático. Este lleva una mínima presencia de goma y es totalmente reutilizable en el campo del hierro y el acero. Como vieron ustedes en la fabricación, estas tienen muchas fibras de acero. Y si ustedes también quemaron alguna llanta en lo que se hacía en los años viejos o fin de año, pueden observar la gran cantidad de hilos de acero que estas tienen en su interior. Las características de una planta de procesamiento de neumáticos las características son: el área está cubierta para la instalación de la planta es de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Tiene que ser un área totalmente cubierta. El sistema entero puede ser manejado por 4 operadores por turno. La potencia total instalada es cerca de 200 HP. La necesidad de mantenimiento es mínima. Se reduce a máquinas trituradoras, afilado, cambiado de cuchillas y discos de refinadores. Las características técnico-económicas:
Sistema mecánico de transformación diseñados para operación de limpia, operaciones de proceso, un solo paso para asegurar la confiabilidad y un bajo consumo de energía. Limitada la necesidad del mantenimiento de bajo nivel, adaptable al entorno para evitar ser una fuente de contaminación. Autocontenido para satisfacer las necesidades del espacio. Como ven, aquí tenemos un claro ejemplo, un vertedero de neumáticos, los cuales se podrían utilizar en una de estas plantas. Ya el uso de en adelante de los neumáticos ya depende de la industria. La composición del sistema consta de 6 secciones. En cuanto a calidad, cantidad y seguridad, íntegramente controlado por un sistema computarizado. Sección de triturado. El triturado con dimensiones de 3 por 1.5 y por 3.6 metros de 150 HP con el peso de 10 toneladas. El triturador de 2.5 por 1.5 y por 2.8 metros con un aproximado de 150 HP y con un peso de 4 toneladas. Bueno, para las secciones no hablemos mucho, vámonos a la descripción del ciclo o el proceso como a cuál se va a someter estos neumáticos. Tenemos la materia prima, que es netamente el neumático. El primer proceso es el destrozado, perdón, sí, proceso de destrozado. Segundo proceso de trozado fino. Tercer proceso de trozado ultra fino. De aquí viene el proceso de imantado, separación de material ferroso. Proceso de refinación. Proceso de pulverización, rotación de discos internos y separación y almacenamiento. Como ven, estamos tratando de separar todo lo que es la goma o el caucho de la parte metálica. Entonces ahí tiene el proceso de imantado. Pues por unos imanes inmensos se logra separar estas dos sustancias. Me permiten un momento, estoy haciendo una llamada. Hola, buenas tardes. Avance, ¿cómo te fue ayer en química con esa posición en tu grupo? ¿Qué es eso del estuche? Ya, ¿dónde se encuentra? Por esta parqueadera. Un recado, dice un recado. Papi, papi, ¿te gusta? Silencio. Vamos siguiendo. Listo, señores, sigamos. Entonces, como ven ustedes, todo un proceso de trituración, más que todo de la goma, para poder ser separada y extraer esas partes de metal que tienen los neumáticos. Nosotros al final estamos obteniendo un polvo que por la presencia del carbono es de color negro. Entonces en la producción el sistema obtiene varios tipos de productos terminados basados en la demanda del mercado y cada uno de los numerosos campos en el cual puede ser usado, tanto en forma de grano como en polvo. ¿Sí? Los productos más utilizados en este mercado son polvo hasta 0.7 milímetros tamaño máximo, grano de 2 milímetros material entre 0.8 y 2 milímetros, grano de 3.5 milímetros materiales entre 2 y 3.5 milímetros, grano de 5 milímetros, grano de 10 y de 16. Los productos se empacan en bolsas de papel de 25 kilogramos cada una y los granos en el cual la bolsa de 800 kilogramos aproximadamente. Se da una clasificación de los neumáticos refinados. El orden para permitir una subdivisión
de los mismos. Neumático de automóvil, neumático vehicular con portacámaras, cinturón, neumático vehicular sin portacámaras, cinturón. Como ven, todo ese proceso se logra extraer y nuevamente se lo logra destinar para la fabricación de nuevos neumáticos. Aquí pueden observar el diagrama de flujo del proceso. Tenemos aquí la unión principalmente de un caucho natural y caucho sintético. Corte del fardo, químicos que se utilizan, que eso es el más utilizado, el azufre entre otros, mezcla intensiva. Aquí también utilizamos el carbón negro, que es el que, como les dije, en un principio los neumáticos eran de color blancos, pero ¿qué pasó cuando eran de color blancos, señor Ramírez? ¿Qué pasó cuando los neumáticos eran de color blanco? ¿Qué sucedió con los usuarios? ¿Cuáles eran las principales quejas? Está dormido Rodríguez, hagámoslo despertar. No le escuché bien, ingeniero. Aquí estoy. Ya. Rodríguez, ¿por qué los neumáticos Dígame. en sus inicios eran de color blanco y qué pasó? ¿Cuáles eran los problemas o los inconvenientes que los usuarios reclamaban? ¿Qué pasó, Rodríguez? Ramírez, ayúdele. Todavía está despertándose Rodríguez. Estoy hablando. No le escuchamos. Ya no escuché esa parte, profesor. ¿Cuál era el inconveniente de que los neumáticos sean de color blanco? En sus inicios fueron de color blanco y hubo una gran queja de parte de los clientes. ¿Por qué era la queja? La queja era porque... No sé, profesor, por qué era la queja. Si son de color blanco y usted sabe que para los terrenos que eran cuando recién aparecieron los neumáticos que eran no eran de asfalto, sino eran de tierra, ¿qué pasaba con los neumáticos? Ahí pedían porque sean como los de ahora, que sean para 4x4 y todo. El principal problema o el inconveniente que ellos registraban era que muchos se ensuciaban y tenían que estarles limpiando. Ese era el problema. Entonces se introdujo... Pero ahí entonces si eran blancos, ¿con qué estaban cubiertos? O sea, no como ahora, si eran ahí blancos, ¿con qué iban cubiertos? Si ustedes han tenido la oportunidad de extraer el caucho, que es una sustancia lechosa, muy poco pegajosa de color blanco, del árbol de caucho que yo tuve la oportunidad en el oriente, entonces es de color blanco, y si lo procesamos va a salir el material de color blanco. Pero la queja de los clientes era que muchos se ensuciaban, que tenían que estar limpiando constantemente porque se observaba la suciedad o propiamente de la calzada. En ese entonces se pusieron a trabajar e introducieron el carbón para que la coloración sea oscura, pero ellos no pensaban, no se imaginaron que si utilizaban el carbón, pues la resistencia de los neumáticos aumentó 5 veces. Entonces la durabilidad todavía era mayor, duraban 5 veces más. Entonces por este inconveniente que simplemente las se ensucian, no quieren que se ensucien mucho, hicieron un gran descubrimiento y hasta hoy es una de las bases la utilización del carbón, como está en el flujograma. Primerito está el carbón negro. ¿Para qué? Para la creación de los neumáticos. De aquí vamos ya cuando tenemos la unión de los dos cauchos, tanto el sintético como el natural, por medio de utilización de químicos y la introducción del carbón, pues nos vamos a laminar. Ustedes observaron cómo realizaban estas láminas de caucho. De ahí entonces aquí ya pasamos después del laminado al estrujado, prensado. De ahí vamos, también se hace el tamizado, el laminado,
estrujado, revestido, montaje y prensado. También en este proceso interviene la producción de listones, emboladuras. Ya no veo, ya a ver qué pasa. Hagamos un poco más grande. Y listones de alambre. Ya se introduce aquí el alambre también. Aquí también ya introducimos el cordones de nylon. También viene aquí mismo, también está el estrujado, banda huella de la llanta, construcción de la llanta. Aquí ya también ya se mete en lo que es el caladrado, el corte, el bominado, cordones de la llanta. Ahí viene la llanta verde, apertura, esparcido del polvo, prensa. Ya viene la prensa de curado, el inflado, el recorte, balanceo, inspección y ya finalmente tenemos la llanta. De aquí también nosotros en los otros procesos ya tenemos ya las cámaras. También ya tenemos en el primer proceso la lengüeta y todo esto se une. Estos tres procesos llegan a un mismo fin, que es el mismo fin, que es la producción terminada de uno de los neumáticos. Entonces todo este proceso se tiene que llevar un neumático. Iniciamos desde la unión de caucho natural con el sintético por medio de químicos, y aquí también introducimos el carbón negro para llegar al producto terminado final, el cual nosotros vamos a utilizar. Como les dije, primerito tenemos la mezcla de materiales. Ya es diferentes procesos. Tenemos el porcentaje de sustancias en el uso de la goma. Tenemos un caucho con un 30%. Tenemos negro de humo o el carbono, también casi un 25-26%. Tenemos aceite, casi no se divisa. Productos químicos, tenemos un 5%. Y azufre, tenemos el 1%. La fase del producto mezclado, de mezclado son las siguientes: fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1, ayúdenos con la lectura. ¿Quién no ha participado? Señor Lenin González, ayúdenos acerca de la fase 1 con la lectura. La fase 1 es la sala de mezcla. Se añaden ingredientes de mezcla de gomas y transporte mediante una cinta transparente en la cámara de mezcla. Ya, como ven, es la fase de mezclado. La fase 2, también de una vez, ayúdenos con la lectura. La fase 2, la mezcla de caucho deben amasarse constantemente hasta obtener una masa homogénea para proceder a la siguiente fase de tratamiento. Ya. Fase 3, la mezcla de caucho sale de la calindría, rodillos calentados, por lo que se emerge finalmente el material de forma aluminio o película mediante un sistema de transporte. Ya, gracias por la lectura. Bueno, tenemos las tres fases. En las tres fases tenemos primero el mezclado, tenemos el amasado de estos dos tipos de caucho, tanto el sintético como el natural. Y todo este proceso, como se lo realiza en caliente, al final tenemos nosotros una lámina que sale por medio de un rodillo que se encuentra sumamente caliente. Después tenemos nosotros simplemente las láminas, que se sale por una banda transportadora, y esta es la base principal para darle forma al neumático. Como ven, tenemos todas estas láminas. Esta es una lámina de caucho. Tenemos el almacenamiento de láminas de caucho. Entonces ya sería, en sí ya sería la base. Esto se realizó con la materia prima. Esa sería la base del... Profe, ¿y con cuántas láminas hace una llanta? Depende. Como ustedes vieron en el video, Depende del peso de llanta. claro, depende de la llanta, de cuál va a ser el peso que va a soportar y el rin que tenga. Entonces, siguiente paso, tenemos la extrusión de la lámina de rodadura. También todo ese proceso se lleva con una fuente de calor.
¿Para qué también se utiliza fuente de calor? Para hacerla más elástico. Después se introduce el material en una máquina de extrusión donde se fabrica tanto la huella como los costados. Se requiere dos compuestos diferentes de goma. El resultado es una tira de goma que más tarde se enfría y se corta en función de los neumáticos que se deseen tratar. Entonces aquí tenemos, vean, el diferente cortado. Todo este proceso lleva en caliente. Tenemos una banda transportadora por donde sale ya la lámina del neumático. Finalmente nos vamos a la otra fase, que es el tejido de capas. A través de un proceso denominado calendering se tejen en torno a una sábana de caucho una serie de hilos de material tales como son rayón, nylon, acero y poliéster. La sábana van uniéndose a través de este proceso. Una vez terminada esta fase, la sábana se corta en la medida adecuada. Entonces aquí tenemos el proceso de cómo van introduciendo el nylon. La preparación del núcleo. El núcleo se fabrica a través de la alineación de cables de acero a lo largo de la goma, para después enrollarse repetidamente con el fin de obtener el diámetro específico y la resistencia precisa para cada tipo de neumáticos. Como ustedes observaron en el video, pues el neumático es el que resiste todo el peso del vehículo, también de la carga. Por ende tiene que tener una resistencia adecuada, y de esto también depende el rin del neumático, porque con eso nosotros podemos calcular cuánto va a soportar o cuánto tiene que soportar, porque no vas a poner a un camión un rin 13, se nos explota por el peso que este carga. Llegamos al proceso de construcción. El proceso de construcción se desarrolla en dos fases, la fase 1 y la fase 2. Portocarrero, ayúdenos con la lectura. Fácil. Se colocan, se colocan la sábana de goma tejida en una máquina especial. Fase 2. El neumático se forma inflamando las gomas y aplicando otros componentes, además de los cinturones de acero. Listo, entonces son las fases que nosotros se ocupa para la realización de los neumáticos. Como ven, prácticamente llega a la fase de vulcanización, en la cual se va a proceder a que esto se haga un solo elemento. Aquí tenemos una figura de cómo ya va dando forma del neumático. Finalmente tenemos la limpieza, la inspección final. Entonces tenemos la capacidad de las plantas de producción promedio, la materia prima, que es el caucho natural, el sintético, listones, cordones, nylon, entre otros. La mano de obra también, aquí tenemos que debe tener una preparación adecuada. Y más que todo, este proyecto que estoy presentando se presentó en Colombia. ¿Para qué? Para disminuir, porque simplemente los neumáticos llegan a los vertederos. Y como ven, si nosotros sí podemos adecuar una planta de estas, sí necesita un capital fuerte, pero que estamos nuevamente reutilizando este caucho. También se utiliza otras formas del manejo de estos residuos. Ustedes han de haber visto en algunos parques que les ponen ahí las llantas para que los niños jueguen, o si no les hacen como columnas para que corran por encima. También se utiliza para establos. Deben saber ustedes, al menos que alguien tiene conocimiento de lo que es en las fincas. Entonces aquí ponen en el piso, lo adecúan prácticamente con estos neumáticos, con la banda de rodadura. ¿Para qué? Para que las vacas no se lastimen los cascos, porque si existe un gran número de que estos animales se dañan sus cascos, porque prácticamente el piso es
es de cemento y estas al entrar a la zona del ordeño pues tienden a lastimarse. Entonces lo que se ha hecho es adecuar esta zona con las bandas de rodadura de los neumáticos, haciendo que sea más confortable para esos animales y no sufran o no se lastimen. También uno de los usos principales es la trituración, este polvo que se denominaba al inicio, que tiene diferentes tipos de espesor del grano, pues también se lo utiliza mucho para lo que es el asfaltado. Y eso es uno de los principales usos que en el Ecuador se lo viene realizando. De aquí también ya han existido algunos procesos por medio de los emprendimientos que ven una forma de ganarse la vida y también obtener mano de obra, perdón, para obtener más que todo materia prima a un bajo costo, ya que un neumático, hay empresas que se dedican sí a comprar los neumáticos. ¿Para qué? Para hacer el proceso de reencauche. Pero como les dije, ellos tienen que ver que los flancos que estén en buen estado, que no haya sido rodadas las llantas bajas. Simplemente los que entran a este proceso son los neumáticos que han tenido un desgaste uniforme y normal y ya llegó su vida útil y se lo cambió. Pero si fue un neumático que no tuvo un mantenimiento adecuado, se pinchó, lo rodaron bajo, entonces tiende a verse estas cargas que soporta el neumático pues directamente en los flancos, debido a que el aire que estuvo en el interior no fue el adecuado. Y por ende, pues lo que sufre aquí son los flancos. Estos como que tienden a agrietarse y estos neumáticos ya son desechados. No se los puede utilizar para este proceso de reencauche. Y como vieron, pues el 91% de estos neumáticos están siendo olvidados, enviados a los vertederos, en los cuales en vez de causar un impacto positivo, están causando daños al medio ambiente. Es por esto que sí es factible ver un proyecto o un emprendimiento con el uso, la reutilización de los neumáticos. Entonces queda una pequeña consulta. Les iba a hacer un taller. Si pueden ustedes mirar, les iba a dejar un taller acerca del almacenamiento de los neumáticos, pero le vamos a cambiar. Vamos a hacer una consulta sobre la reutilización de los neumáticos. Hasta aquí eliminémosle, haremos de ver en las próximas clases. Lo que sí vamos a hacer la consulta es sobre la reutilización. ¿Para cuándo esa consulta, profe? Disculpe. Para la próxima semana. Hasta el lunes tienen para entregar. Gracias, profe. Entonces, les voy a borrar para que se de ver que les iba a dejar el día de hoy, que era el almacenamiento de los neumáticos. Entonces, le vamos a cambiar, le vamos a poner que realicen una consulta de lo que es la reutilización de neumáticos. Porque hoy en sí simplemente tratamos el tema de un proyecto que se propone para volver a reutilizar. Sí, es muy factible, pero económicamente pues ahí está el limitante. Y al menos en épocas de COVID no se podría estar teniendo una buena inyección de capital para poder realizar ese proyecto. Pero sí, lo que les invito es a hacer una investigación y consultar en qué estamos utilizando, en qué se puede reutilizar. Hay algunos proyectos que son llamativos, como ya vimos en el inicio de las diapositivas, son la producción de cojines, asientos, estas alfombras que les digo para los establos, entre otros. Igual en los parques también he visto como tipo cerramientos. Entonces se queda la imaginación, no vas a ver en qué se puede utilizar. A mano, ingeniero. Como gusten, ahí sí ya depende de ustedes. Si pueden realizar a mano, pues reciba a mano. Tienen que simplemente tomarle fotos, transformarla a PDF, subir a la nube y compartirme el link. No se olvide de compartir, de brindar los permisos necesarios.